Cristo es el que está hablando y les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este capítulo nos introduce a la víspera de la separación de Jesús de sus 12 hombres que le seguían. Y anteriormente, vean ustedes en el capítulo 13, versículos del 36 al 37, Pedro le había hecho una pregunta al Señor Jesucristo. Juan 13, del 36 al 37. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces, esto Pedro lo hizo por la declaración que Cristo había hecho en el versículo 33, cuando dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los discípulos, de acuerdo a la declaración de Cristo, comenzaron a perturbarse, comenzaron a inquietarse, comenzaron a percibir que el aspecto de Cristo ya era sombrío, el aspecto de Cristo en el huerto de Getsemaní se iba a convertir, su sudor iba a salirse por todas sus glándulas sudoríferas, el sudor convirtiéndose en sangre. Cristo comenzaba a acercarse más y más a la cruz del Calvario. Entonces, todos estos pensamientos de los discípulos, pues ¿de qué estará hablando? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que nos vamos a quedar solos? ¿Para qué lo hemos seguido 3 años? ¿Qué no nos dijo que Él era el camino? ¿Qué no nos dijo que Él era la resurrección? Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces Jesucristo comienza a penetrar en los pensamientos de los discípulos y vamos a ver primero en esta noche algunos de los pensamientos que perturbaban los corazones de los discípulos. Y creo yo que son los mismos pensamientos que nos perturban a nosotros constantemente. Y después de que veamos cuáles son, vamos a ver las verdades que van a hacer que estos pensamientos nuestros en esta noche se calmen y tengan la paz de Dios.
El primer pensamiento que perturbaba a los discípulos era el pensamiento respecto a la muerte. Jesús les había dicho a sus discípulos, ya me voy, me van a entregar en manos de los pecadores, pero al tercer día resucitaré. Los discípulos, cuando oyeron la palabra muerte y ya me voy, comenzaron a inquietarse y comenzaron a decir, bueno, sí, oímos que tú eres la resurrección y la vida, pero ¿qué es la muerte? ¿Realmente estaba hablándonos con la verdad? Y creo que actualmente nosotros, igual que los discípulos, oímos la palabra muerte e inmediatamente algo nos inquieta, nos sacude, nos perturba lo profundo de nuestra alma. ¿No es verdad? Todos sabemos, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué humano podría pensar que nunca iba a morir? La Biblia dice claramente, está establecido que tú y yo, niños, jóvenes, viejitos, con salud o sin salud, no importa de qué color de ojos, de qué raza vengas, de qué educación tengas, algún día te van a meter en un ataúd y te van a echar tierra encima. Bienaventurados las personas que tienen a Dios en su corazón, porque volverán a vivir eternamente con Jesucristo. Pero la muerte es algo de lo cual a nadie le gusta hablar, aunque es la realidad. Creo que es lo único seguro en la vida, que vamos a morir. Cuando hablamos de la muerte, comenzamos a inquietarnos y a manifestar cierta perturbación. Te informan, señora, fíjese que usted tiene 30 años de edad, las radiografías dicen que usted tiene cáncer. Un señor de 60 años le informan que tiene SIDA, o a una muchacha le dicen que tiene SIDA, 18 años de edad, y cuando recibe las noticias que vas a morir, te aferras a la vida y vas a ver a Francia, al mejor doctor, y vas a recorrer la mejor hospital de México. Si tienes 50 millones de pesos, los gastas con tal de que puedas seguir viviendo. El hombre se aferra a esta vida, lucha con desesperación, aun cuando la realidad es que si te salvas de ese cáncer, no te vas a salvar después, porque tenemos que morir algún día. Cristo entonces sabía esto, y Cristo comienza a entender el miedo que el ser humano le tiene a la muerte. El segundo pensamiento de los discípulos era que tenían perturbación respecto a problemas del futuro. Jesús les dijo, a donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar. Y esto les hizo sentirse perturbados. ¿Saben ustedes cuál es la causa más grande de las úlceras? Dice un estudio de la Organización Mundial para la Salud, de la OMS, que el 10% de la población mundial, el 10% padece de úlcera. O sea, 1 de cada 10 personas en el mundo tiene problemas gastrointestinales producidas por la tensión, por la incertidumbre del futuro, por tantas cosas que están pasando, por la neurosis de la gente, porque cada vez hay más inflación, cada vez la vida es más incierta y cada vez la gente internamente está más acelerada. Vean ustedes el capítulo 6 de San Mateo. Y vemos aquí que Jesucristo tenía un grupo de muchachos que le seguían, nada tranquilos. Los apóstoles eran, como la mayor parte de nosotros, hombres de carne y hueso, inquietos y afanados por la vida. Y dice Mateo 6, versículo 25 en adelante, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Vean ustedes qué pensamientos tan profundos. Cristo ve a los discípulos así, ¿verdad? ¿Qué comeré? Tendré trabajo mañana. Y no creo jamás poder imaginarme a mi Señor Jesucristo así. Jamás Cristo pudo tener dentro de su vida ansiedad, neurosis o incertidumbre hacia el futuro. Y Cristo les dice a los discípulos, miren, los pájaros, ¿han visto ustedes algún pájaro neurótico? ¿Han visto algún pájaro lleno de ansiedad? Los pájaros, ninguno de los pájaros trabaja ni en la Goodrich Euskadi, ni los pájaros tienen sueldo, los pájaros no saben ni qué cosa está pasando, lo único que hacen es vivir. Ni tampoco han visto pájaros ni neuróticos ni muertos de hambre. ¿Por qué? Porque el Dios que los hizo cuida de ellos. Ahora un ejemplo más profundo, las plantas, los lirios, las flores. Hoy en la mañana estaba con mi esposa, estábamos afuera de un consultorio y vi una maceta y una planta y me vino a la mente Mateo 6:25 que estamos leyendo. Y vi por primera vez esta planta hoy en la mañana y me di cuenta que la planta no hace nada. Y volteé a ver el estado de Morelos y vi lleno de árboles y ningún árbol se ha movido jamás. Ahí han estado siempre plantados y no hay ningún árbol neurótico, ni lleno de ansiedad. Y siempre los árboles, quién sabe cómo, pero crecen, crecen, crecen. Y el monte de Morelos está lleno de ellos y nadie ha ido a echarles agua. Dice la Biblia que esos árboles lo único que hacen es vivir, existir, producir fruto y secarse. Y jamás anduvieron buscando trabajo porque los árboles tampoco se tienen que mover. Dice Cristo, las aves ni buscan trabajo, los árboles existen y tienen vida dentro y nunca jamás Dios los desampara. Ahora ustedes, ¿cómo creen, dice Jesucristo, que si ustedes fueron hechos a la imagen y semejanza de mi Padre, podrá mi Padre alguna vez abandonarlos? Entonces Jesucristo nos dice a los cristianos, esto no es a los no cristianos. A los cristianos Jesucristo nos dice, no se afanen. Nunca te preocupes como cristiano qué de comer, qué de vestir, dónde voy a vivir. Esto no significa, me voy a ir a Cancún, el Señor me dijo que no me preocupara y que no, nos está diciendo trabajen y todo normal y las preocupaciones son normales. Pero escuchen la palabra que usó, ansiedad o afán no es preocupación. Aquí se usó la palabra griega merima. Cuando dice no os afanéis, no dice no os preocupéis, porque tendríamos que ser ángeles para vivir sin preocupaciones. Pero dice Cristo que las preocupaciones no se conviertan en ansiedad, en inquietud, en llegar al grado que te estés comiendo las uñas, en llegar al grado que no duermas, en llegar al grado que te dé úlcera, en llegar al grado que hasta la salud pierdas por causa de tu preocupación hacia el futuro. Cristo dice en el versículo 30 al 33, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los que no son cristianos, de eso viven.
Ve a tu compadre, trabaja como burro de las 8 a las 10 de la noche y trabaja y trabaja y trabaja y lo encuentras y cada vez que lo entiendes tiene más dinero y menos paz. Y ahí están con casa y cada vez tiene una casa de 200 millones y de 300 millones y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y cada vez más y más y más y más. Y la vida de las personas sin Cristo es nada más el materialismo. Neuróticos, ¿verdad? Por eso hay neuróticos anónimos ya. Y dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que tú necesitas eso y que tienes necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, más, y aquí está el secreto, para la ansiedad, para la neurosis, para las úlceras, para la incertidumbre. El secreto es, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, comida, vestido, novia, viajes, dinero, coche, motocicleta, jardín, jardinero, sirvientes, todas estas cosas, Dios te las añadirá. ¿Cuál es entonces el secreto de la vida cristiana? Dice Dios, miren, nada más tienen una sola vida, entiéndanlo, una sola vida. ¿Para qué los crié? Dice Dios, los crié para que me conocieran. Está bien que trabajes porque el que no trabaje y que no coma, está bien que tengan negocios, pero cuídense de que el trabajo se convierta en Dios y de que ustedes se vuelvan bestias de carga y de que el trabajo les llegue a quitar el sueño, porque han perdido el secreto y el propósito por el cual viven. Entonces dice Dios, tienen una sola meta ustedes y mientras van por este valle peregrinando, búsquenme. ¿Qué significa buscar a Dios? Levantarte temprano y tener un tiempo de oración, tener tiempo en la palabra, tener tiempo de estudiar la Biblia, tener tiempo para ir en los días, tener tiempo con tus hijos de hablarles de Cristo. Eso significa buscar el reino de Dios. Y cuando tú hagas eso, Dios te promete que no te puede faltar nada. ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la preocupación? Porque la gente no confía en Dios. No creen que realmente Dios les pueda satisfacer su trabajo, ni su vestido, ni sus necesidades. Gente incrédula, gente de poca fe. Y el cristiano no puede tener esta incertidumbre. Cristo dijo, si creen en Dios, crean también en mí. Regresamos a Juan 14. Los discípulos vivían inciertos, como muchos cristianos. ¿Y mañana tendré trabajo? ¿Y mañana qué comeré? ¿Y de veras Dios nunca me abandonará? ¿Y nunca les faltará escuela a mis hijos? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Con su poder hizo el cielo y las estrellas. Él habló y el universo entró en formación y comenzó todo a manifestarse. Él que hizo con su voz y con su palabra, que envió a su Hijo en una cruz, ¿no nos dará todas las cosas? Mis pensamientos para ustedes, dice Dios, son pensamientos de paz. Yo quiero lo mejor para ustedes. El que no escatimó a su Hijo, el que no perdonó a su Hijo, no les dará todas las cosas si ustedes confían en Él. Y la tercera clase de pensamientos que tenían los discípulos eran pensamientos respecto a la falta de lealtad. Cuando el apóstol Pedro, en el capítulo 3, le preguntó a Cristo que a dónde iba, en el versículo 36 al 37, el Señor Jesucristo le contestó a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y en el versículo 37 del capítulo 13, vean ustedes lo que Pedro le dice a Cristo. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Aquí está un Pedro impulsivo, un Pedro que no conocía verdaderamente su naturaleza caída. Y Pedro le dice a Cristo, no, a donde quiera que tú vayas, te voy a seguir. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Cristo en el huerto de Getsemaní? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el primero que le comenzó a seguir de lejos? No, pero espéreme tantito. Antes de que pasara todo esto, llegan los soldados y capturan a Cristo, ya que él dice, yo soy, y Cristo pone las manos y le amarran con correa las manos, se lo llevan preso, y en ese momento los discípulos comienzan a preguntarse, pero si al viento y al mar les dijo, cálmese, y se calmó, a Lázaro lo levantó de los muertos y ahorita no les puede decir, y que se caigan todos muertos, y no, como cordero fue enviado al matadero. Como cordero en medio de sus trasquiladores, dice Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. En ese momento el plan de Dios, ellos no lo entendían. Dice Pedro, no, aquí falta acción. Y como el buen Rambito, ¿verdad? Saca la espada Pedro, o quién sabe a quién se la quitó por ahí, y se va contra los soldados y dice, al ataque mis valientes, que el Señor está con nosotros. Y le corta la oreja a uno de los soldados. Y entonces Jesucristo agarra la oreja y se la vuelve a pegar al soldado romano y le dice a Pedro, guarda la espada porque el que saca la espada morirá espada. En otras palabras, el reino espiritual no se conquista mediante la violencia, sino mediante el espíritu. En ese momento ya la confusión no podía ser mayor y yo hubiera hecho lo mismo que Pedro. Desconcertados, confundidos, eran hombres de carne y hueso. Y es maravilloso que la Biblia nos muestre la humanidad que tenemos todos nosotros. Cuando Cristo comienza a ser llevado, Pedro comienza a retirarse. Y le dice un sirviente, ese andaba con Cristo, yo ni lo conozco. ¿Y qué dijo aquí en el versículo 37? Mi vida pondré por ti. Qué tonto, ¿verdad? No sabía él que era una persona impulsiva y que no podía cumplir su promesa simplemente porque el Espíritu Santo no había aún venido a los hombres. Entonces, ante estas palabras de que él ya dijo que iba a ser entregado, Cristo todavía, como si fuera poco, en la última cena que leímos hace 2 jueves o 3 jueves, les dice, uno de ustedes me va a entregar. Fíjense nada más. Entonces comienza un sentimiento de ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y comienza pensamientos de deslealtad a llenar las mentes de los discípulos. Y quiero que apunten lo siguiente. La desobediencia y la deslealtad siempre producirá un complejo de culpa. La desobediencia y la deslealtad siempre producirá culpa. Compruébenlo con los niños. Cuando tu hijo llega a comer a tu casa, tu hijo de 5, 6, 7, 8, 10 años de edad, y no te ve a los ojos, ¿qué crees que está lleno del Espíritu Santo? ¿Que acaba de rezar 5 Padres Nuestros? No. Cuando está tu hijo, ¿verdad?, en la comida, ¿cómo estás, Paquito? Bien, mamá. ¿Cómo te fue? Bien, mamá. Y ya pasan 10 minutos y 15 minutos y no te levanta a ver los ojos. ¿Qué crees tú que le hace no verte a los ojos? Culpa, culpa, culpa. Algo hizo. ¿Verdad? Algo hizo. Cuando tú le haces algo a algún hermano, lo ves a los ojos transparente, así, con ojos de borreguito a medio morir. No, ¿verdad? Ni siquiera lo quieres ver a los ojos. Porque hay culpa dentro de ti. Solo la persona que está limpia, como Adán y Eva, antes de caer en el pecado, dice la Biblia, y ninguno de los dos se avergonzaba. Qué versículo más precioso. La comunión de Adán y Eva era tan transparente y tan sincera que Adán podía ver a los ojos a Eva y le podía decir, con ninguna otra me he ido aquí en el huerto. Tú eres la única. Y lo mismo Eva, Adán, ¿verdad? Y así cuando un esposo no tiene complejo de culpa, ni el esposo, ¿verdad?, tiene a otra amante, puede hablar con su esposa
y la comunión es preciosa en un matrimonio donde puedes ver a tu esposa con ojos de transparencia porque nada te atormenta. Tú sabes que le has sido fiel y que ella es la compañera de tu vida. Entonces, la culpa siempre es producida por la desobediencia y la deslealtad. Y como Pedro, muchos de nosotros, muchas veces, hemos negado a Cristo. Muchos de nosotros hemos sido desleales a Cristo en palabras, en obras o en pensamientos. Ante estos tres pensamientos respecto a la muerte, respecto a la incertidumbre del futuro y a la culpa que tenían los discípulos, Cristo entonces les da aproximadamente las siguientes verdades que vamos a estudiar para calmar sus corazones. Y son 7 verdades que calmarán tu corazón en esta noche. Comenzamos a leer el versículo 1 del capítulo 14 y la primera verdad la encontramos aquí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La primera verdad es la siguiente. Solo la fe en un Dios personal nos infundirá fuerza para vivir. Solo la fe en un Dios personal nos infundirá la fuerza para vivir. Cualquier persona que se quita la vida, ¿por qué se quitó la vida? Porque no encontró, queridos hermanos, ninguna otra salida más que la única que tenía, dejar de existir. El cristiano, dice en 2 Corintios 4, del 8 al 9, está atribulado en todo, pero no angustiado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Y sí es cierto, tenemos problemas y tenemos muerte y tenemos esto y tenemos falta de trabajo muchas veces, pero el cristiano, dice la Biblia, no debe permitir llegar a que la ansiedad y la incertidumbre le dominen, porque tiene un Salvador que vive, que resucitó de entre los muertos y que es una realidad en nuestra vida y tiene que ser esta realidad. No se turbe vuestro corazón, dice Cristo. No permitas que nada en este mundo, nada te robe la paz con Dios. ¿Crees en Dios? Crees en mí. Cristo dice que nuestra fe en Él nos dará la paz de Dios. No podemos nosotros seguir continuando en la vida, ni debemos de permitir que nada de esta vida nos robe la paz con Dios. La segunda verdad la encontramos en el versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda verdad es la siguiente. Mientras Cristo está preparando nuestro lugar en el cielo, aquí en la tierra nos está preparando para ir al cielo. Otra vez, mientras Cristo está allá preparando en el cielo nuestra casita, aquí nos está preparando para ocupar esa casita. En otras palabras, dice la Biblia en Hebreos 12, sin santidad nadie verá a Dios. Dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice que si no hay una pureza en nuestro corazón, producida por la sangre de Cristo, si en mi vida no hay un anhelo de conocer a Dios cada vez más, ¿cómo crees tú que al llegar al cielo te van a dar ganas de vivir con Dios? Si ahorita en esta vida, escuchen muy bien los que no son cristianos, si ahorita en esta vida te frustran y te frustra ver cristianos,
pues te vas a ver más frustrado en el cielo. Entonces, en el infierno vas a estar muy contento porque no habrá cristianos que te frustren. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que aquí en la tierra nosotros estamos preparándonos para poder llegar a ese lugar, y aquí en la tierra mientras tenemos que mantener el amor, la paz y la unidad entre nosotros, porque el amor y la paz van a prevalecer en el cielo, y vámonos acostumbrando aquí abajo a comenzar a llevarnos los unos con los otros, a perdonarnos los unos con los otros y a sufrir por Cristo si queremos reinar también con Él. Vean ustedes en Santiago capítulo 1, ¿por qué la Biblia nos dice que las pruebas son una bendición para nosotros? Santiago 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. ¿Te imaginas que llegues ahorita y que se te han quemado los frijoles y que llegues a tu casa, gloria a Dios, aleluya? Va a volver a tu esposo y va a decir, se volvió loca. Te están cayendo mal los estudios bíblicos. No es posible que reacciones ante sí. Y es que esto contiene un secreto. El cristiano no significa que sea masoquista, ni que disfrute sufrir, sino simplemente que la perspectiva del cristiano, cuando está atravesando pruebas, está el cristiano consciente que las pruebas están madurando su carácter. ¿Saben ustedes con qué se templa la piel que usan los tambores? Restirándola. ¿Saben ustedes con qué se templan las riatas? Yo me acuerdo cuando andaba ahí de charro, las riatas famosas de Chavinda, pues la agarrábamos y agarraba el caballo, le daba 2 o 3 vueltas a la cabeza el caballo y jalaba la riata y la estiraba. Y con 2 o 3 estirones la riata la poníamos después ahí un rato al sol, y la riata estaba pero suavecita para poder lazar vacas y novillos. Y casi todas las cosas se templan a través de los golpes, de los estiramientos. Una espada, un herrero, la mete primero al fuego, y ya que está bien caliente, agarra el herrero y paz, le comienza a dar forma. Hermanos, ¿cómo nos agarró Dios a nosotros? Nos agarró como carbones brutos, como diamantes en bruto. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Está formando el carácter de Cristo en nuestra alma. ¿Cuántas de ustedes, señoras, están casadas con un hombre que no es cristiano y llegan a ser hermano, yo tengo 3 años, mi esposo no se convierte, ya quisiera divorciarme? Si tuviera otro hombre de Dios y cristiano, ya hubiera crecido más. Todo lo contrario, estás creciendo por tener un cabezón de esposo. ¿Cuántos hermanos en viceversa, verdad? A ver si pueden controlar a esta niña, por favor. ¿Cuántos hermanos también tienen esposas que son como gotera de lluvia como gotera continua en tiempo de lluvia? Y cómo son molositas muchas hermanas, ¿verdad? Y lo atornilla y le dale al hermano. Y el hermano, quisiera cambiar de esposa. Pues te amolaste porque no puedes cambiar de esposa. Te vas a quedar con ella hasta que la muerte los separe. Porque todo lo que está pasando es para la formación de tu carácter. Entonces la Biblia nos muestra que ahorita estamos siendo preparados. Dios está preparando un lugar para nosotros y debemos de ver las pruebas como la formación de nuestro carácter. Verdad número 3. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Juan capítulo 14, versículos del 4 al 6. ¿Quién creen que le hizo la pregunta a Cristo que para dónde iba? Tomasito. Este Tomás, el más escéptico de todos los discípulos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, de una forma asombrosa, le dice las tres verdades más grandes, de la persona de Cristo. Número 1, Jesucristo es el camino. Escuchen lo que significa esto. Significa que si tú estás en cualquier otro camino que no sea Jesucristo, vas en un camino hacia tu propia destrucción. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen derechos, y parece que vas muy bien. Ahí va tu gurú, adelante, síguele con tu gurú. Y ahí va con tu dianética, síguele con tu dianética, sigue siguiendo a Ron Huber, el que la fundó, sigue con el control mental, método Silva, sigue con los espiritistas, sigue, no importa, tú crees que vas bien, hay caminos que parecen derechos, pero la Biblia dice, checa tu boleto. ¿Ya checaste el boleto? ¿Ya viste que no dice la Villa, sino que dice Estadio Azteca? Y muchos van en el camión, no, voy feliz, voy a llegar al Estadio Azteca, y se bajan en la Villa. Pero si yo estaba seguro que me iba a ver al Estadio Azteca, la sinceridad no salva. Muchas personas son sinceras, pero sinceramente equivocadas. Y son sinceras en el camino que están, y yo soy sincero de que la dianética es la respuesta, etcétera, etcétera. Checa tu boleto, porque tu sinceridad no te va a salvar. Mejor antes de subirte al camión, checa a dónde va y que diga Estadio Azteca para que te bajen del Estadio Azteca. ¿Cuándo dijo la dianética, el control mental o los gurús que ellos eran Dios, resucitaron de los muertos y viven por los siglos de los siglos? Cristo dice, yo soy el camino. Cualquier otro camino del ser humano es un camino equivocado. Dice Hechos 4:12. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres. No hay ni el nombre de Rita de Casia, ni San Juana de Arco, ni San Martín de Porres, ni San Cristóbal. Rézale a la santa que quieras, rézale al santo que quieras. No hay, nadie dice Hechos 4:12. Apunta la cita, Hechos 4:12. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que nos ha dado Dios del cielo a nuestra tierra es el nombre de Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador. Y el ángel le dijo a María, pónganle por nombre Jesús, porque Él, no Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el Maharaji Hachi Kakachi, ni Ron Hubbard, ni nadie, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. En segundo lugar, Cristo dice que Él era la verdad. ¿Por qué no había ninguna verdad en Alberto Einstein? ¿Por qué no había ninguna verdad en Isaac Newton? ¿Por qué no puede haber ninguna verdad en Jean-Paul Sartre? ¿Por qué no pudo haber ninguna verdad en Hitler? ¿Por qué Lenin se equivocó? ¿Por qué el comunismo cayó en 2 semanas? ¿Por qué no ha habido ninguna verdad en Mahatma Gandhi, ni en Winston Churchill, ni en Bush, ni en Noriega, ni en Castro, ni en Mediterráneo, ni en la Thatcher, ni en los reyes de España, ni en ningún ser humano aquí? Simplemente por esto. Para que algo sea verdad, no puede estar sujeto a cambios. Apúntenlo. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que no puede cambiar. Y todo en nuestro mundo, Bush, Jean-Paul Sartre, Castro, Noriega, los reyes de España, no importa qué hombre, por más grande, por más malo que sea, son humanos, llenos de defectos, llenos de corrupción, llenos de problemas. La verdad no puede estar aquí. La verdad no puede estar en la física, la verdad no puede estar en la química. Hay verdades en la física, hay leyes en la química que son verdad, pero vienen verdades superiores, tapan esa verdad y comienzan las verdades más pequeñas a ser un poco más inferiores y se descubre ahora que, Dios mío, la talidomina produce monstruos en la matriz de una mujer. Y cuando salió la talidomina,
Era la verdad para las mujeres. Cuando salió las pastillas de enterobioformo, las personas, vamos a curarnos. Me acuerdo que mi abuelita le entraba a la enterobioformo como dulces. Y se descubre que deja ciega a las personas. Y una verdad es ahorita, y pasan 4 años y se descubre que qué barbaridad, ¿qué estábamos haciendo? Entran las pastillas anticonceptivas y se acaba de descubrir que producen esterilidad, que producen depresión, que alteran el sistema hormonal de la mujer, que alteran su sistema nervioso. Porque todo lo que descubrieron antes, los nuevos descubrimientos, dicen, eso ya no es verdad, ahora esta es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no puede cambiar. Hebreos 13, 8. Jesucristo no puede tener ningún cambio en carácter, en santidad, en sabiduría, en justicia, en poder. Dios, dice Santiago, es el Padre de las luces en el cual no hay ni sombra ni variación alguna. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nada más la única verdad. Y cuando hablamos de verdades, escuchen muy bien, hablamos de verdades absolutas. Cuando llegamos a Cristo, la gente, me acuerdo que mi abuelita me decía, qué radicales son los cristianos. Cristo nada. Así es. Pero es que son muy fanáticos, usted nada más Cristo. Así es. Es que Cristo es Cristo y Él es radical. Vino a revolucionar totalmente los sistemas. Y Cristo dice, cielo o infierno, no hay purgatorio, no hay limbo. Luz o tinieblas, verdad o error, soy yo o no soy yo. Con Cristo no hay más que Él o estás frito. A eso vino Jesús, a traer espada y a dividir las tinieblas de la luz. Él es la verdad. Y en tercer lugar, Cristo dice, yo soy la vida. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vean Juan capítulo 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sabe una cosa? Tú algún día pregúntate, ¿cómo es posible que una semilla de un árbol, llámese de mostaza, una semilla de calabaza, etcétera, etcétera, cómo es posible que dentro de esa semilla se encuentre todo lo que es un árbol de 15 metros? ¿De dónde salió ese árbol? ¿Cómo es que dentro de esa semilla estaba en su código genético hereditario, estaban las ramas, las hojas diseñadas, el fruto, las manzanas que te llevas a la boca y que te las comes? Todo tuvo su origen en un principio muy pequeño. ¿Saben ustedes que este principio se llama el principio de la vida? ¿Alguno de ustedes en esta noche que sea ginecólogo o doctor se ha preguntado cómo es posible que en un esperma puedan encontrarse, cuando se junta con el óvulo de la mujer, de dónde salió el hígado, el cerebro, los intestinos, el sistema nervioso tan complejo, el cerebro tan maravillosamente diseñado, mis ojos, mis oídos, mi piel, mis uñas, mi sangre? ¿De dónde salió todo? De algo que no podemos comprender. Salomón escribió en Eclesiastés, así como el hombre no sabe cómo se forma el hombre en el vientre de su madre, así tampoco el hombre conoce las obras de Dios. Son demasiado grandes para él. Esta es la vida y Cristo dijo, yo soy ese principio.
Ese que está aquí, ese que está dentro de ti, mi hermano y mi hermana. Tienes dentro de ti, ni más ni menos, el principio de la vida eterna. Y cuando tú hablas palabras de gracia, cuando hablamos la palabra de Dios, algo hay en este libro escondido a los ojos de los hombres, que cuando se abre este libro, sale de este libro la vida de Dios. Y este libro nos hizo renacer por medio de esta palabra que vive y permanece para siempre. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y las palabras de Cristo llevaban el germen de la vida. Entraron a Lázaro, Lázaro las oyó y ese cuerpo putrefacto salió de entre los muertos en estado de descomposición a una vida nueva. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahí andamos buscando nosotros milagros y apariciones, cuando el poder más grande es ver a una vida transformada con el poder de la palabra de Dios. Cristo dijo, yo soy la vida, y cualquiera de ustedes que crea en mí, volverá a vivir eternamente. ¿Qué clase de vida tienes hoy, en esta noche? Quiero acabar con esta pregunta, amigo y amiga que nos visitas. ¿Tú sabes la clase de vida que tienes en esta noche? Tienes la vida física nada más. ¿Comes? Como oso. ¿Duermes? Como caballo. Trabajas como burro. Esa es toda tu vida. Duermes, tu trabajo, tu casa. No tienes significado. No ha habido una tarde que has ido por la playa de Acapulco y puedas en una tarde y una puesta del sol sentir la presencia del Espíritu en tu vida y decirle a Dios, cuán grande eres, Señor. Todas las cosas las hiciste con sabiduría y tuyo es el poder y la magnificencia. Ahora, Padre, veo las frutas, veo los árboles, veo el sol, veo la arena. Ahora siento la felicidad en mi alma. Ya no tengo que andar ahí bien pachecote con mis chelas para poder disfrutar la vida. Ya no tengo que invitar a mi casa y todos ponernos con la jarra hasta atrás para reírnos. Ya puedo invitar a cristianos, tomarnos un cafecito, orar juntos, cantar alabanzas y sentir toda la noche tu presencia y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes la vida eterna. Y en esta noche yo les invito a que tengan la vida eterna en Jesucristo. Inviten en esta noche a Jesucristo a su vida. Encontrarás el camino que tu vida busca. Encontrarás la única verdad que existe y encontrarás y recibirás en esta noche la palabra de Dios, que es la vida eterna. Tu vida cobrará propósito, rumbo y significado y comenzarás a distinguir entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. No quisieran en esta noche muchos de ustedes recibir al Hijo de Dios en su corazón. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias porque el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos nos harás descansar, confortarás nuestra alma. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos miedo nunca, porque tú estás con nosotros. Nunca jamás nos dejarás ni nos desampararás. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida. Y algún día no muy lejano, moraremos en tu presencia. Padre Santo, has llenado nuestra alma de gozo, de dicha, de consuelo, de paz. Ahora hemos encontrado al pastor y obispo de nuestras almas.
Antes éramos como ovejas descarriadas, buscando en filosofías, en religiones, en el mundo, en los placeres, en los vicios, en el sexo, en el alcohol, en las drogas, lo que Cristo nos vino a dar. Dichosa y feliz la persona que en esta noche tenga a Cristo en su corazón. En la clase pasada del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, pudimos observar algunas verdades que Jesucristo comienza a declarar por causa de que los discípulos tenían diferentes cosas que perturbaban su corazón, diferentes cosas que los ponían en una situación incierta hacia el futuro, hacia su vida, hacia su mantenimiento, hacia la seguridad de su trabajo e inclusive la muerte. Dentro de estas verdades que Jesucristo comparte con sus discípulos, la verdad más monumental la vimos en el versículo 6, cuando Jesucristo declara de una forma radical, tajante, determinante y absoluta, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración de Jesucristo tan absoluta y radical, repito, es algo que ha de haber puesto a los discípulos verdaderamente a considerar que ese hombre que tenían enfrente de ellos, ese ser no era un ser común y corriente, sino que venía y se atribuía a sí mismo la vida eterna. En él estaba la vida, escribió Juan, y la vida era la luz de los hombres. En su primera carta el apóstol Juan repite y dice: y vimos a ese verbo hacerse carne, y la vida fue manifestada, y anduvo entre nosotros, y nosotros oímos a la vida, la tocamos, la percibimos mediante nuestras manos, y palpamos al verbo de vida. Y este verbo de vida que anduvo hace 2000 años entre esta tierra, resucita a los 3 días y comienza a abrir un nuevo panorama, una nueva dimensión a todos los seres humanos. Y el mensaje más grandioso a todos los seres humanos, el mensaje más profundo que le podemos dar nosotros a la gente es: Jesucristo vive. Él es el que estuvo muerto, mas he aquí que tiene las llaves del infierno y del cielo. Hay esperanza después de esta vida. Hay una oportunidad de poder vivir eternamente. Y tenemos nosotros que decidir nuestro destino eterno en la forma en que nosotros nos acerquemos al Dios de la Biblia. Ahora, en el versículo del 7 al 11, Jesucristo declara la cuarta verdad. Ya vimos la clase pasada las 3 primeras verdades. Ahora vamos a ver la cuarta verdad del versículo 7 al 11. Y la cuarta verdad es que Jesucristo es Dios. Jesucristo no fue un simple gurú o un gran moralista o un gran filósofo o un revolucionario o un gran iniciado, como le dicen los gurús. Ninguno de estos calificativos pueden ser dignos de designar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios era Dios hecho carne, y así lo declara en este pasaje. En el versículo 6, Cristo les dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie iría al Padre sino por Él. Y en el versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta declaración fue la que hace 15 años cambió y transformó mi vida interior. Esta declaración fue cuando yo hace 15 años, por primera vez en mi vida, después de conocer mucho de religión y de catecismo y de misales, alguien me dio una Biblia
que fue mi hermano, me la llevé a mi casa y después de luchar intelectualmente y buscar respuestas filosóficas y estar en el marxismo y en el comunismo y en la dianética y el control mental y con los gurús y leyendo los libros de Lobsang Rampa y yendo de un viento de doctrina al otro, cae en mis manos San Juan 14 y lo leo una noche a las 11 exactamente de la noche. Y cuando yo leí que Cristo decía, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿Saben una cosa? Que delante de mí se abrieron dos caminos nada más. Y en ese momento yo sabía en mi corazón que la declaración de Cristo lo hacía o el psicópata y el loco más grande que la humanidad ha conocido, o él era verdaderamente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios. Pero en ese momento, hace 15 años, yo supe que para el ser humano no existe una tercera alternativa ante Jesucristo. Que nadie venga y diga, fue un gran maestro de moral, fue un gran filósofo, porque él no dejó esa alternativa. O Jesucristo es lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y tú en esta noche caes y te hincas y le reconoces como tu Señor y Salvador, o tú le haces delante de tu perspectiva un loco, un fanático, un psicópata, un trastornado mental. Pero resulta que si tú escoges la alternativa de que solamente un loco puede decir que Él es Dios, quiero que observes la vida de Jesucristo, porque la vida de Jesucristo no fue la vida de un psicópata ni de un loco. Cristo demostró siempre, en contraste con Mahatma Gandhi, con Buda, con Mahoma, un equilibrio tan perfecto en sus emociones, una santidad inigualable y única, un dominio tan profundo en una cruz cuando colgaba enfrente de sus enemigos, un amor tan sobrenatural que pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que las palabras de Jesús, las obras de Jesús, los dichos de Jesús y todo aquello que involucró la persona de Jesús nos ponen delante de Dios visitando la tierra. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber el carácter de Dios? Ven a los evangelios y estudia la vida de Jesucristo, porque Jesucristo nunca jamás en su vida pecó, ni dijo una mala palabra, ni un mal pensamiento, ni nada que pudiera apartarlo de la total y la absoluta santidad. Una de las cosas que más me atraen de la persona de Jesucristo en los evangelios es que nunca encuentro que Jesucristo le pidió perdón a nadie. Nunca les digo a los fariseos, generación de víboras, después digo, perdónenme porque los ofendí, o quiero pedirles una disculpa. Jesucristo jamás pidió perdón porque Jesucristo nunca habló nada en contra de nadie que pudiera ser ofensivo. Si era ofensivo era por ellos y porque decía la verdad, pero él no tenía por qué pedir perdón porque estaba hablando con la verdad. Entonces Jesucristo les dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, versículo 9, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vean otra peculiaridad en la enseñanza de Cristo. Ustedes pueden estudiar diferentes doctrinas o ustedes pueden estudiar diferentes filosofías. Por ejemplo, si tú comienzas a estudiar la dianética, vas a encontrar que hay un fundador que desarrolló este sistema de pensamiento y fue Lafayette Ron Hubbard, este hombre que fue perseguido por el fisco y que defraudó, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó toda su filosofía? Si tú estudias budismo, pues tiene que tener un origen en Gautama Buda. Si quieres estudiar los musulmanes, tiene su origen en Mahoma. Y así cada sistema de pensamiento y cada religión tiene su origen. Y fíjense lo que dice Cristo, que el origen del cristianismo o las palabras que él hablaba no eran de él. Hubbard dijo que era un rollo de él. Gautama Buda dijo que era su filosofía. Y Cristo dice, lo que yo hablo no es de mí, sino que traigo un mensaje
de arriba. Y el que me envió a ustedes es el que ha puesto cada palabra que hablo, cada vez que extiendo la mano, cada vez que muevo un pie, cualquier movimiento que Cristo hacía estaba controlado, dirigido totalmente por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Quiero que vean ustedes las tres cosas que Jesucristo afirma acerca de Él mismo. Número uno, Cristo afirma en estos versículos que el que le conozca a Él, que conocerle a Él, es conocer a Dios. Vean Mateo capítulo 11, versículo 27. Conocer a Cristo es conocer a Dios. En otras palabras, si tú dices, bueno, es que yo conozco a Dios desde niño, y pues yo también conozco a Dios porque soy gurú, y en la meditación trascendental nos hacen y nos llevan a conocer a Dios. Hay una pregunta que te voy a hacer. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios? Porque si tú dices, bueno, es que yo también tengo a Dios y yo también siempre he creído en Dios, esa es la pregunta que tú debes hacerle a tu amigo o a tu amiga también, ¿en cuál Dios? ¿Cómo que en cuál Dios? Sí, ¿en cuál Dios? Los griegos tenían miles de dioses. Al sol le llamaban Dios, a Zeus, a Afrodita, etcétera, etcétera. El mundo tiene muchos dioses, para muchos el Dios para ellos es el alcohol. Otros tienen a la diosa del sexo, otros tienen a un Dios que ellos mismos han fabricado. Como una señora que llegó un día y me dice, mire señor Alducin, mi Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque mi Dios es un Dios que al final va a perdonar a todos. Y le dije, ¿y ese Dios que usted tiene dentro de su corazón, dónde lo conoció? ¿Quién se lo reveló? Pues es lo que yo pienso. Ahí está el problema, ¿verdad? Otra gente dice, es que yo siempre he seguido a Cristo. La pregunta es, ¿a cuál Cristo? ¿Cómo que a cuál Cristo? Sí, porque Cristo dijo que vendrían falsos Cristos. Entonces, si tú dices que crees en Dios y en Cristo, y no es el Dios y el Cristo de la Biblia, es un Dios falso, es un Cristo falso. Entonces hay que tener mucho cuidado con mucha gente para poder ayudarla. Cristo dice entonces que nadie puede decir, conozco a Dios, voy camino a Dios, si no es a través de Él. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Escuchen, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo dice, nadie puede conocer a ese Dios, creador, diseñador, sustentador y legislador de la ley moral, si no es a través de mí. Yo he venido precisamente al mundo con esa misión, revelar al único Dios vivo y verdadero. Y siempre que Jesucristo se refería al Padre, por ejemplo en Juan 17 del 1 al 3, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y dice, el único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué dice Cristo, el único Dios vivo y verdadero? Porque la gente se ha fabricado miles de dioses. Entonces, la incógnita en esta vida es descubrir y conocer al verdadero Dios. Hace una semana, ahí en la pista donde corremos, me encuentro a un amigo mío que es mi vecino y me dice, Armando, ahora sí ya descubrí a Dios. Ahora sí entiendo lo que tú me estás hablando. Qué gusto me da. Me dice, ahora sí me cayó el 20, ahora sí creo en un diseñador. Ya entendí que hay un Dios en el universo. Le dije, qué contento estoy. ¿Y cómo conociste a Dios? Y me dice, a través de la ciencia. Le dije, bueno, no le quise decir nada, ni tampoco quitarle, robarle su gusto, pero le dije, quiero que entiendas ahora
que lo que tú has conocido a través de la ciencia es que la ciencia te ha demostrado, o el conocimiento, que es absurdo negar la existencia de un diseñador. Pero ¿sabes una cosa? Le dije, ahora que tú sabes que hay un Dios y creador, ¿no te gustaría conocerlo personalmente? Ya me comienza a hacer bolas, me dice. ¿Cómo que personalmente? Digo, sí, ¿no es maravilloso que ese Dios que ya sabes que existe y que es creador, tú puedas tener una relación íntima con Él? Me dice, ¿es que es posible eso? Le dije, sí, y le leí Mateo 11:27. Si tú quieres, le dije, comenzar a conocer ese Dios y tener una relación íntima en tu vida y tener esa paz de Él y conocer sus misterios, le dije, invita a Cristo a tu corazón. Porque es la única forma de que cualquier ser humano pueda penetrar en el Dios vivo y verdadero. Tiene que ser a través de Jesucristo. Vean también Gálatas capítulo 1. Y aquí el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16. Gálatas 1, del 15 al 16. Vean lo que el apóstol Pablo dice respecto a esta verdad. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vean ustedes lo que dice Pablo. Dios reveló a su Hijo en mí. Y lo mismo tiene que suceder en tu vida, y lo mismo sucedió en mi vida. Dios tiene que quitarte esas vendas para que tú puedas ver su imagen en la imagen del Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando tú veas a Cristo ya no como un gurú, ni como un revolucionario, ni como un gran maestro de filosofía, sino que tú puedas, junto con el apóstol Pedro, decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese día comenzarás a conocer a Dios. Pero tú tienes que ver a Cristo, a Dios encarnado. Y cuando tú puedas tener esta revelación, es porque Dios ha revelado esto que solo Él lo puede hacer. Regresamos a Juan y vemos la segunda verdad que Cristo nos revela en estos versículos del 7 al 11. En segundo lugar dice Cristo que el que le ha visto al Padre. En otras palabras, los discípulos le están preguntando, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Vemos entonces la deidad del Hijo de Dios. Esta deidad de que Cristo es Dios, es la deidad que niega la secta, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo fue un ángel mayor, que es el Hijo de Dios, que es un Dios menor, que es como el arcángel San Miguel, etcétera, etcétera, pero ellos niegan que Cristo sea Dios. Cuando la deidad de Jesús es una de las doctrinas cardinales de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, dice Cristo en el versículo del 10 al 11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Cristo dice en tercer lugar que todas sus obras, cuando Él dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, cuando Él se acercó al ciego y le puso las manos, cuando Él levantó a la mamá de Pedro enferma de fiebre altísima, cuando Él le dijo a los leprosos, sé sano, cuando al paralítico le dijo, agarra tus muletas y ponte a andar, Cristo le dijo a la gente, escúchenme muy bien, mis poderes son de Dios. Y Él está solamente trabajando a través de mi vida y todo aquello que yo hago, mis sanidades, las enfermedades que yo sano, etcétera, etcétera, todo lo que hablo, todo lo que hago, todo es absolutamente de Él.
la gloria es para Él. El Hijo vino a glorificar al Padre. Vean la diferencia de la humildad de Cristo con los milagreros que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el problema cuando una persona comienza a hacer un milagro, por ejemplo, en una iglesia? Les voy a decir cuál es el problema. Que la gente se va a acercar a esa persona y le va a besar hasta los pies, creyendo que Él realmente tiene milagros. Continuamente los apóstoles del Señor Jesucristo le decían a la gente, nosotros no somos dioses. Dios ha honrado a su Hijo Jesucristo. Y el milagro de ese cojo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, le dice Pedro a la gente, el milagro de ese cojo no es porque tengamos nosotros poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Simplemente somos canales, instrumentos del Dios vivo y verdadero. Entonces, por eso Dios no levanta a tantos sanadores hoy en día. Ahora por todos lados hay que campaña de sanidad y que vengan y traigan a los enfermos y la gente, ¿verdad?, va al lugar con el propósito de ver milagros y ya no de oír la palabra de Dios porque todo el mundo está enfermo y comienzan a creer que esa persona tiene verdaderamente poderes y el poder no es de ningún hombre porque la Biblia niega el poder humano. El poder tiene que venir de dos fuentes, o de Dios o de Satanás. Y hay que saber distinguir porque no todo lo sobrenatural puede necesariamente venir de Dios. Ahora, en el versículo del 12 al 14, encontramos la quinta verdad. La quinta verdad del versículo 12 al 14. Y dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La quinta verdad es que grandes cosas nos sucederán si pedimos en el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar es pronunciar o emitir sonidos o palabras aprendidos de memoria con repeticiones. Cristo y la Biblia prohíbe al orar repetir. ¿Sabían ustedes eso? Mateo capítulo 6. Cristo dijo, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Entonces Jesucristo puso de modelo el Padre Nuestro para que tuviéramos un bosquejo. Él no dijo que repitiéramos el Padre Nuestro, sino que el Padre Nuestro nos sirviera de guía para orar. Entonces, orar es hablar, platicar con Dios, y la diferencia entre un cristiano y un religioso al orar es que el cristiano siempre pide en el nombre de Jesús. Cuando quieras saber si una persona realmente conoce a Cristo, dile, da gracias por los alimentos. Y si él dice, Padre Santo, gracias por los alimentos, amén, y no dice en el nombre de Cristo, o no es cristiano, o es ignorante, o no ha nacido de nuevo. El cristiano aprende cuando nace que todo lo que tiene que hablar al Padre tiene que ser en el nombre de Cristo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el Padre no escucha a los seres humanos porque vengan en el nombre de Juan Pérez o en el nombre de fulano de tal. Dios contesta la oración bajo el mérito y el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo vengo al Padre y le digo, Padre Santo, aquí está hermana Dulcin, quítemelo por favor, le dice a los ángeles. ¿Quién es este, verdad? Pero si yo vengo en el nombre de tu Hijo, mi Hijo. Y ahora como Dios me ve a mí y te ve a ti a través de la sangre de Cristo, nosotros somos aceptos a Dios en el amado. En Cristo hemos sido justificados, en Cristo somos oídos, en Cristo somos aceptados, en Cristo tenemos comunión con el Padre. Toda nuestra relación con el Padre es mediante el único nombre dado bajo el cielo a los hombres, en el nombre de Jesucristo. Es
Es importante que ustedes puedan comprender esto, porque esto no significa que la oración sea una lámpara de Aladino, que absolutamente todo lo que se nos antoje nos será concedido. Yo me he encontrado hermanos cristianos sinceros, pero sinceramente equivocados, que creen que orar es nomás hacerle así, y es que dijo Dios que cualquier cosa que pida, Señor, dame un Cadillac, quiero un Mercedes-Benz, te pido que sanes a mi hijo, y en el nombre de Cristo que me lo sanes, y tengo fe que se lo sanes, y se muere el niño, y dice, ¿qué pasó? Me fallaste, Señor. No, no te falló el Señor. El problema está en que tú quisiste hacer a Dios tu sirviente, y no recordaste lo que dice el Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, siempre que oremos, no vamos a decirles, Padre, quiero esto porque lo quiero, sino hay que decirle, Señor, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora en este martes, en el estudio de mujeres en la mañana, les decía yo a mis hermanitas que hay muchas mujeres, también hombres, ¿verdad? Hay de todo, que llegan a Dios así. Escriben la petición a Dios, Señor, quiero esto y esto y esto y esto, fírmamelo, por favor. Ya, y con Dios no vienes con algo escrito, a Dios le entregas una hoja en blanco para que la llene. Entonces, no vengas a Dios, ¿verdad? Vengo a que me autorices esto. Aquí están mis peticiones, echa la firma, un momentito. Acuérdate que Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces a Dios llegamos con una hoja en blanco y permitimos que la llene. ¿Cómo puede llenar Dios esta hoja y saber que es de Dios? Para eso nos ha sido dada la palabra de Dios. Vean 1 de Juan capítulo 3. Saber orar y saber orar bíblicamente es poderosísimo. El que aprenda a orar conforme a la Biblia, el que comience a estudiar la Biblia de una forma sistemática, el que comienza a compenetrarse en los pensamientos de Dios, y el que comience a conocer a Dios en la Biblia, va a ser poderoso en su vida de oración. Dice 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hay condiciones, ¿verdad? Ya no nada más, Señor, te pido esto y la lámpara de Aladino. ¿Y por qué no me has contestado, Señor? Mi hijito tiene 3 días enfermo y no me sana, y no tengo 5 días en trabajo y no me contestas, y tengo orando por esto y no me contesta Dios. ¿Qué no dice que cualquier cosa que pidiéramos? Sí, pero también dice. O sea, no citemos la Biblia como el diablo de una forma incompleta. ¿Sabían ustedes que el diablo se sabe la Biblia de memoria? Pero ¿saben cuál es la característica del diablo? Igual que el de las sectas, que citan la Biblia incompleta. Por ejemplo, en Mateo 4, cuando el diablo ataca a Jesucristo, le dice, fíjense nada más el descaro del diablo, ¿no? Le dice a Cristo, está escrito, y en ese momento el diablo cita un salmo, y el salmo que el diablo cita dice, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces Cristo le dice, pero también está escrito. O sea, diablito, no cites la Biblia incompleta, cítame la completa. A él no lo pudo atrapar, ¿verdad? Entonces cuando decimos, es que esta porción dice la Biblia aquí, hay que ver también qué dice Mateo, qué dice los Hechos, qué dice las cartas pastorales, qué dice el Antiguo Testamento, porque la Biblia es una unidad. Nunca se saca una doctrina de la Biblia de una sola porción. Tenemos que conocer la hermenéutica o la rama de la teología para interpretar bíblicamente la palabra. La Biblia de Dios no se interpreta por interpretación privada, sino que el Espíritu Santo que la inspiró es el que nos muestra y nos da todo el rompecabezas. Mientras no tengas todas las piezas, ten cuidado de trazar una doctrina porque te puedes convertir en un hereje. Entonces, si tú le pides a Dios en esta noche, Padre, te pido por mi hijito que está enfermo, ¿por qué te va a contestar Dios? De acuerdo a 1 Juan 3:22. Porque, por dos cosas, porque guardas sus mandamientos y porque estás haciendo lo que es agradable delante de Él. Ahora, pregúntate en esta noche,
Hoy en este día, ayer y toda esta semana que pasó, ¿has hecho cosas que le agradan? ¿Amas a tu esposa profunda y entrañablemente? ¿Estás sujeta a tu esposo? ¿Hijos, honran ustedes y respetan a sus padres? Si tú cumples los mandamientos y las características de Dios, dice Dios, pídeme lo que quieras. Pero tenemos que analizar nuestro corazón para saber que Él es un Dios santo. Y que si nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos en santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Dios es luz, ninguna tinieblas hay en Él. El que dice que tiene comunión con Dios y que es cristiano y está en tinieblas, es un mentiroso. Dice 1 Juan capítulo 1. Entonces tenemos que comprender lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, no te acerques con tus guaraches. Quítate las sandalias, porque de ahí para acá estás pisando tierra santa. Entonces Dios habita en luz inaccesible, Dios habita en santidad, y para entrar con Él solo tenemos que decir, Padre Santo, perdóname lo que hice anoche con mi esposa, perdona lo que hice con mi hijo, perdona lo que me hice en mi trabajo, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te acerques ni le pidas a Dios nada si tú no guardas sus mandamientos, si no haces cosas que le son agradables. Ahora vean 1 de Pedro. Ahí nada más retrocedan algunos libros. Y 1 de Pedro, versículo 7, nos habla, aquí tenemos otra pieza del rompecabezas. 1 de Pedro 3:7, y aquí Pedro nos dice otro estorbo a la oración. 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que ¿qué? A ver, los puros hombres, ¿para que qué? ¿No oí? ¿Oí bien? Edúquense. Dice la Biblia en este otro pasaje que si yo tengo una relación equivocada con mi esposa, no me atreva a orar. Si yo no, fíjense ustedes, y la relación, aquí se menciona, la relación que tengo que tener yo con mi esposa y tú con la tuya es, en primer lugar, dice la Biblia, que Dios nos manda que nosotros vivamos con ella, mantengamos una relación con ellas en sabiduría. ¿Ya lo vieron? Vivan con ellas sabiamente. ¿Y qué cosa es la sabiduría? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En otras palabras, dice Dios, mira Armando, agarra a tu esposa, ora con ella, apapáchala, cuídala, rodéala de atenciones, porque sabes una cosa, no es como tú eres una jarra, ella es un vasito frágil, tú eres un garrafón, ella es una copita, y dice la Biblia que la mujer no es igual que yo. No somos obstinados, concretos, y hay maridos que, ay, ya comenzó a chillar esta, de todo chillas, cállese la boca. Y no sabemos que las mujeres son hipersensibles, aprensivas, se les suben muy fácilmente, se les bajan las hormonas, tienen problemas, bueno, no son como nosotros. Entonces nos manda a nosotros tratarlas así, pero con pinzas. Y dice Dios, si tú no estás viviendo así con tu mujer, aunque me chilles, me grites, me patalees y te revuelques, no te contesto. Ve con tu esposa y hazle tus cuentas con ella, y entonces ven y pídeme. ¿Y cuántos obstáculos muchos tenemos en esta área
por no tener una relación satisfactoria con nuestra esposa. Y vean el Salmo 66 en el Antiguo Testamento, y aquí de una forma ya más específica, la Biblia dice, Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces ya entendimos que la relación que Cristo nos muestra a través de la oración con el Padre Celestial tiene condiciones. La condición para que cuando yo en la mañana arranque mi coche es que cuando hago así, cuando abro la llave del interruptor, en ese momento brinca una chispa y va por todos los cables de mi coche, llega al distribuidor, del distribuidor a las bujías, etcétera, etcétera, y todo salió con un llavazo que di desde el principio en mi coche en el switch. Una vez me levanté en la mañana y no arrancaba, y otra vez y no arrancaba. Fui por el mecánico y llegó el mecánico y me dice, mire, señor Alducin, la corriente está saliendo del switch hacia el motor, pero hay un problema en el carburador. Y ya examinó ahí y había una basurita, como no se imaginan, así de pequeña, que estaba bloqueando la entrada de la gasolina e impidiendo que pudiera mi carro arrancar. Y en ese momento recordé la oración, lo que dice Isaías 59 del 1 al 3, y dice Dios, la energía siempre está saliendo del cielo hacia abajo, siempre. Mi brazo, dice, no se ha encogido, pero vuestros pecados han hecho estorbar sus oraciones. Entonces no digas, Dios no me oye, es que ya no hay poder de Dios. El poder de Dios es como el interruptor que siempre está dispuesto a salir. Pero hay algo entre Dios y tú que está impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. La Biblia le llama pecado. Si tu vida es una vida de pecado, manchada por el pecado y sumida en el pecado, no esperes tener una relación con un Dios santo. Y en último lugar, regresamos a Juan, vemos la última verdad. Y dice San Juan en el versículo del 16 al 18, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta palabra consolador es la palabra griega paracletos. Y saben ustedes que es muy interesante porque dentro de su etimología se usó o se tradujo en el latín la palabra abogado. Entonces cuando leen ustedes 1 Juan 2 y abogado tenemos para con el Padre, es la palabra paracletos. Y la palabra paracletos significa literalmente uno que es llamado al lado de otro para ayudarlo en un problema o dificultad. Entonces los discípulos dicen, Señor, ya te vas, ¿y qué hacemos? Y dice Jesucristo, si me voy a regresar otra vez a ustedes, pero ya no físicamente. Ahora tengo que regresar de una forma espiritual a sus vidas para estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo les dice a los discípulos y les promete el recibimiento del Espíritu Santo. Y es maravilloso que nosotros podamos saber que cada cristiano que recibe a Cristo, si tú en esta noche le dices a Cristo, entra a mi vida, Señor, me arrepiento de mis pecados y confío en tu muerte en el Calvario, Dios en esta noche te bautiza, te sella, te hace su hijo, te justifica, te santifica, te salva y te lava mediante la regeneración de la palabra y del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, que Cristo ya no se vuelve a salir de tu vida. El otro día estaba platicando con unas señoras y me dicen, mire señor Alducin, nosotros recibimos a Cristo cada domingo. Y les digo, ¿y se les sale a ustedes durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado?
¿Cómo que lo toman cada domingo y entonces durante semana se les sale? ¿O por qué lo tienen que estar tomando? Y digo, no, y les enseñé la palabra de Dios. Mateo 28, Efesios 1 del 13 al 14, donde 1 Corintios 6, 19 y 20, donde la Biblia dice que no saben que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, el cual no son vuestros y el cual han recibido del Santísimo. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo, el cual es de Dios. La presencia del Espíritu Santo dentro de mi alma y dentro de tu alma es lo único que necesitamos para esperar a Cristo hasta que Él venga. ¿Tienes problemas en esta noche? No apagues al Espíritu Santo en tu vida. ¿Tienes dificultades en esta noche? ¿Tienes incertidumbre por la vida? Tienes al Consolador dentro de ti. ¿No lo has descubierto? No. ¿Sabes por qué no lo has descubierto? Por tu vida de pecado. Límpiate de tu pecado. Vive una vida santa delante de Dios. Limpia tus pensamientos. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Sé justo en tu trabajo. Camina con rectitud y camina así con Dios. Y la Biblia dice, mi presencia se hará patente en tu corazón. En esta noche no estamos huérfanos. Gloria sea a Dios porque tenemos al Espíritu de Dios. Y ya no se vuelve a salir jamás. Ya se quedó para siempre entre nosotros. Por lo cual tampoco podemos orar, Señor, quédate con nosotros. Nunca oren, Señor, quédate con nosotros, porque Él ya está con nosotros. Y ha prometido su presencia, diciéndonos, estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche por estas verdades que provienen de las Sagradas Escrituras. Promesas que no tienen su origen en ninguna filosofía humana, en ningún ser humano. Tu libro santo proviene y fue inspirado por el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por saber que el Cristo que tenemos dentro de nuestro corazón eres tú. Y que si tú has hecho de nuestro cuerpo un templo, nuestro cuerpo debe ser un templo santo. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos seguros en ti, aceptados en ti, limpiados, purificados y santificados en la sangre del Señor Jesús y por tu Espíritu de verdad. Te damos gracias, Padre Santo, porque es maravilloso llevar una vida de oración, pero una vida de oración sin interrupciones, sin nada que haga cortocircuito entre tú y nosotros, sin nada que obstaculice tus bendiciones a nuestra vida, sin nada que nos pueda robar el gozo y la paz y ese amor que solo en ti hemos podido encontrar. Padre, te pedimos que nuestras vidas sean cada vez más limpias delante de ti, que comprendamos que nos has llamado a la santidad, a una vida de separación del pecado, a alejarnos más y más de nuestro ego, nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros y todas las cosas que te ofenden gravemente, que apagan el espíritu dentro de nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos despidas con tu paz y que esta oración pueda ser escuchada, porque en esta noche tú nos escuchas, no porque lo merezcamos, ni por los méritos de ninguna persona, ni de ningún santo, ni de ninguna santa tampoco, ni de ningún ángel, sino por causa de aquel que murió y dio su vida en una cruz en nuestro lugar, por el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Thank you.